fraude. La búsqueda de fama de Sid a través de acrobacias lo podría llevar a 3 millones de suscriptores en YouTube, pero también provocó su arresto por mal uso del sistema 911. Lo marcaremos como el sospechoso Daniel Silva sentado en una celda de prisión esta noche, enfrentando un cargo por asesinato. Asalto. En YouTube, un hombre de St. Paul es conocido por llevar al límite la primera enmienda. Pero esta noche las autoridades afirman que cruzó el límite. Hoy veremos a 100 diferentes youtubers que han infringido la ley, lo que resultó en su detención, arresto o encarcelamiento. Aunque los tipos de leyes que se rompen son vastos, lo que los une a todos es su afición por hacer videos en la World Wide Web. Así que sin más preámbulos, comencemos. First Person Shooter Rusia fue un pilar de YouTube a principios de los 2010 antes de que el canal dejara de subir videos abruptamente a mitad de la década. Esto fue por una variedad de razones, siendo los dos factores más grandes la muerte sin resolver de su amigo y traficante de armas, Keith Ratliff, y los problemas legales que rodeaban al dueño del canal, Kyle Myers. Verás, a pesar del truco, Kyle es muy estadounidense, y en consecuencia ha sido investigado numerosas veces a lo largo de los años por el gobierno de los Estados Unidos. A pesar de varios encuentros con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, logró evitar la prisión hasta agosto de 2017, cuando fue arrestado por cargos relacionados con la posesión de drogas por recibir aceite de hachís por correo. Este delito menor, de otra manera, se convirtió en un delito mayor, obligándolo a renunciar a su colección de armas, cumplir 2 meses en prisión y pasar los siguientes 2 años en libertad condicional. Se ha teorizado que el gobierno de los Estados Unidos lo persiguió tan duramente como una forma de condenar al youtuber como un delincuente y, por lo tanto, prohibirle tener acceso a las armas de fuego, aunque esto no puede ser probado. La única luz al final del túnel de la situación de Kyle fue que sus historias de prisión han acumulado millones de vistas en su podcast PKA. Rusty Cage es más conocido por crear la canción del juego del cuchillo, que se convirtió en una sensación viral inmediatamente después de su lanzamiento. Pero el artista tiene un gran catálogo de videos más allá de eso. En una serie de publicaciones realizadas entre finales de 2017 y principios de 2018, Rusty relató la historia de cómo él y sus amigos delincuentes intentaron robar una máquina de slushy cuando estaban en la escuela secundaria. Aunque inicialmente parecía que se habían salido con la suya, la ley finalmente los alcanzó cuando fueron sacados de la clase uno por uno e interrogados. Después de confesar, Rusty fue obligado a pasar una noche en prisión antes de que el juez permitiera que él y sus cómplices estuvieran bajo arresto domiciliario durante el resto del juicio. Aunque es conocido principalmente por sus apariciones en Jackass en los últimos años, Steve-O se ha convertido en una figura bastante prolífica en línea también. Esto incluye su canal personal de YouTube, donde ha acumulado más de 6 millones de suscriptores debido a la naturaleza extrema de muchas de sus hazañas. Ha acumulado un registro de arrestos bastante considerable a lo largo de su carrera. Su encuentro más reciente con la ley fue en 2015 mientras transmitía en vivo en Facebook. El intérprete de acrobacias subió a una grúa de construcción en SeaWorld para protestar contra el maltrato de animales en el parque. Finalmente fue arrestado y acusado de allanamiento, recibiendo una condena de 30 días tras las rejas. Fue liberado de la cárcel después de cumplir solo 9 horas debido al hacinamiento. Curiosamente, afirmó que su abogado fácilmente podría haberle ayudado a evitar el tiempo en la cárcel, pero eligió no hacerlo para maximizar la publicidad para su causa. Jason Ethier, conocido en línea como J-Station, era un creador infame por sus videos paranormales, en los que afirma hablar con celebridades recientemente fallecidas. Por decirlo suavemente, Jay no es ajeno a la controversia, ya que en realidad ha sido arrestado 2 veces en su vida. En 2019, él y un asociado visitaron Disney World con la intención de filmar videos en el parque. Sin embargo, en un desafortunado giro de los acontecimientos, la bolsa que contenía su cámara desapareció, lo que provocó que Jason se enfadara beligerantemente y regañara al personal del parque. Después de negarse a irse, fue detenido bajo cargos de allanamiento de morada y resistencia al arresto. Esto lo llevó a pasar tiempo en la cárcel mientras esperaba el juicio. El segundo encuentro de Jason con las fuerzas del orden ocurrió casi un año después, cuando su ahora exnovia Alexa Marano lo acusó de agredirla.
La policía de Toronto confirmó que de hecho fue arrestado por esto, aunque parece que los cargos fueron retirados ya que la pareja se ha reunido públicamente desde el incidente. Jamal Hassan Haras, también conocido como Arabandi, es una personalidad de Internet que ganó notoriedad después de forzar su entrada en la transmisión del popular streamer Ice Poseidon. Este evento inspiró a Jamal a comenzar su propia carrera en video, haciendo contenido en vivo similar en el que los espectadores podían donar para que se reprodujera cualquier cosa que desearan en los altavoces de su teléfono mientras él estaba en público. La idea se volvería en su contra casi de inmediato cuando un espectador pagó para que se reprodujera una amenaza de bomba pregrabada mientras el animador visitaba un campus universitario. Esto provocó un frenesí de pánico en toda la sala mientras los estudiantes y el personal huían hacia las puertas. Posteriormente, Jamal fue arrestado por amenazas de bomba o daño a la propiedad, con una fianza de $75,000. Ethan Ralph es el anfitrión titular del controvertido programa en línea The Ralph Retort y su programa complementario The Killstream. En 2016, fue arrestado tras una altercación ebria con la policía. Según informes, las autoridades fueron llamadas para lidiar con un hombre ebrio durmiendo en el vestíbulo de su edificio. Al despertarse, Ralph intentó abandonar la escena antes de atacar a los diputados, cometiendo 2 delitos graves de agresión a un oficial. Esta altercación lo llevó a declararse culpable y a cumplir una condena obligatoria de 6 meses de prisión. Dylan Birch es un youtuber que en 2018 había viajado a Disney World en Orlando, Florida, para filmar un video de broma de un tirador activo. Esto implicaba correr borracho por el resort advirtiendo a los huéspedes que había un tirador en la propiedad y que necesitaban evacuar inmediatamente. Después de ser confrontado por el personal, admitió que era una farsa alegando que estaba realizando un experimento social para su cuenta. Fue arrestado por cargos de alterar la paz así como por intoxicación pública, por lo que recibió una sentencia de 3 días en prisión. Pranksy es un bromista conocido por las diversas acrobacias escandalosas que realiza en toda la ciudad de Nueva York. Aunque muchos han criticado hasta dónde ha llegado por bromas en el pasado, cruzó bastante explícitamente la línea cuando decidió escenificar una emergencia médica en medio de Times Square. Con una GoPro oculta en el tablero de su coche, fingió desmayarse junto a un semáforo, obligando a la policía a irrumpir en su vehículo en un intento por salvarlo. Más tarde afirmó que no había escenificado el incidente y que en cambio fue el resultado de 2 entrenamientos y un Red Bull. Pero esta excusa resultó poco convincente para las autoridades, quienes lo arrestaron por cargos de conducta desordenada y presentación de un informe falso. Austin Jones es un youtuber estadounidense que ganó popularidad por sus versiones de música punk y rock popular, acumulando más de 500,000 de suscriptores mientras estaba activo. El problema fue que en 2015 comenzaron a surgir acusaciones de que estaba abusando de su posición para solicitar videos inapropiados de menores. Aunque intentó negar y minimizar las acusaciones al principio, fue arrestado por la producción de imágenes ilegales solo 2 años después. Finalmente se declaró culpable y ahora cumple una condena de 10 años en prisión federal. Dado que es tan controvertido como influyente, la estrella de las redes sociales, Jake Paul, no es ajeno a los enfrentamientos con la ley. Aunque se hizo notorio en 2017 debido a las numerosas perturbaciones públicas que causó en la casa del Team 10, sus primeros cargos serios ocurrieron en junio de 2020. Jake fue acusado de 2 delitos menores por invadir propiedad privada en medio de una protesta contra la reciente muerte de George Floyd. Esto eventualmente escalaría 2 meses después cuando el FBI allanó su casa y confiscó varias armas de fuego de su posesión. Aunque aún no se ha visto la conclusión de este caso, el departamento emitió una declaración indicando que desestimarían los cargos iniciales de delitos menores a favor de una investigación criminal federal. Sin embargo, estos también fueron oficialmente desestimados en agosto de 2021. Jared Lee Loughner es un estudiante universitario estadounidense que se unió a YouTube bajo el nombre de usuario Class Eat Up 10. Por razones que no se comprenden completamente, desarrolló un intenso odio hacia la representante de los Estados Unidos, Gabrielle Giffords.
El 8 de enero de 2011, Loeffner viajó a un supermercado donde Giffords estaba celebrando una reunión con sus constituyentes. Antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó una pistola y abrió fuego, hiriendo a 13 personas presentes e infligiendo heridas mortales a 6 más. Posteriormente, Jared fue golpeado y sometido mientras recargaba su arma. Recibió una sentencia de cadena perpetua. Tana Mongeau es una de las pocas mujeres que tiene el honor de estar en esta lista. Es conocida por sus diversos trucos publicitarios con Jake Paul, así como por crear la desafortunada convención en TanaCon. Esta joven ha contado muchas historias en su canal a lo largo de los años detallando sus diversas experiencias con la policía, algunas más graves que otras. La primera de estas aventuras tuvo lugar cuando tenía 18 años en el Festival Anual de Arte y Música Coachella. Mientras ella y sus amigos se relajaban en el área Very Important Person, decidieron comprar algunas bebidas en el bar, solo para ser detenidos por policías encubiertos. Fue acusada de poseer y consumir alcohol siendo menor de edad antes de ser llevada a lo que ella denominó como la cárcel de Coachella en un carrito de golf. Aunque este es ciertamente uno de los incidentes menos graves que hemos discutido hasta ahora, Tana exageró la historia para maximizar la atención, con la subida contando su versión acumulando más de 5 millones de vistas. Thaddeus McMichaels, conocido en línea como MaddThat0890, es más conocido por su amor fanático al anime. Su momento más infame en internet provino de una imagen que tomó y subió a Facebook, mostrándose a sí mismo abrazando a un personaje de anime enmarcado. Al mirar los comentarios de la publicación, se revela que Thaddeus había creado una segunda cuenta con la que comunicarse consigo mismo en el personaje de una chica ficticia. Este extraño comportamiento impulsó a los espectadores a profundizar en su historial de YouTube y redes sociales, donde descubrieron publicaciones de él intentando justificar interacciones inapropiadas entre adultos y menores. La prevalencia de estas publicaciones fue tal que las autoridades federales obtuvieron una orden de registro y revisaron su disco duro, hallando cientos de imágenes ilegales descargadas en su computadora. Aunque su declaración inicial le permitió evitar la cárcel, no pasó mucho tiempo para que el fanático del anime violara los términos del acuerdo al burlarse públicamente de la policía, obligándolo a cumplir los 5 años obligatorios tras las rejas. Thaddeus terminó cumpliendo un total de 6 años antes de ser liberado en 2018. Bajo el seudónimo de Mr. Anime, Trey Sessler fue una figura muy respetada en el fandom del anime por ser uno de los primeros en producir videos de estilo crítico de esta forma de arte. Aunque su audiencia apreciaba la brutal honestidad de sus pensamientos y opiniones, también les llevó a levantar las cejas, ya que profesaba declaraciones que daban vislumbres de su cuestionable estado mental. Sessler tenía la tendencia de dar reacciones enfadadas y exageradas en sus críticas, y sus videos a menudo demostraban su fascinación por las armas de fuego y la violencia gráfica. Resulta que detrás de escena, Trey había estado tramando durante años intentar la mayor tragedia masiva en la historia. El principio del fin fue cuando publicó un video afirmando que se tomaría un descanso a principios de 2012 para concentrarse en un nuevo trabajo, pero en cambio comenzó a dar pasos para llevar a cabo su atroz plan. El primer día de primavera de ese año, ejecutó brutalmente a sus padres y hermano antes de dirigirse a una concentración de ánimo que se llevaba a cabo en la escuela secundaria local. Afortunadamente, no llegó al evento deportivo, sino que fue a la casa de un amigo para confesar. Poco después, el fanático del anime fue arrestado y condenado a cadena perpetua. Cuando Mike Lombardo comenzó a subir peculiares versiones de canciones y tutoriales de piano en YouTube, se convirtió instantáneamente en el favorito de muchos. Su carismática personalidad y talento musical lo convirtieron en un prometedor nuevo creador y por lo tanto fue rápidamente firmado por Don't Forget to Be Awesome Records, un sello copropiedad del youtuber Hank Green. Desafortunadamente, Mike no era todo lo que parecía ser en la superficie, ya que en 2012 el músico en ascenso fue arrestado por solicitar imágenes y videos explícitos de 6 diferentes fanáticos menores de edad. Con las copiosas cantidades de pruebas en su contra, Mike se declaró culpable y fue condenado a cumplir 5 años en una prisión federal hasta su liberación en 2018.
Layton LeBoot, conocido en línea como Dolly Flesh, es un animador de claymation y artista de performance conocido por los temas e imágenes perturbadoras presentes en su trabajo. Aunque al principio uno asumiría que es un creador excéntrico, pero en última instancia inofensivo, esto no podría estar más lejos de la verdad. En 2019, Layton fue arrestado por la tortura y asesinato de 3 hámsters, lo cual filmó y compartió públicamente en Internet. Los hámsters que fueron víctimas se mostraron en un video anterior en su canal, cuya descripción solo dice apuñalados con alfileres, ahogados, cocidos en el microondas. Tras la investigación, las autoridades encontraron recetas para gases venenosos, así como una lista de personas que él odiaba. En agosto de 2021 se le impuso una sentencia condicional de 18 meses. Uno de los primeros personajes en YouTube, Edward Adarum Muscare, era un creador anciano conocido por su contenido peculiar y cómico. Con años de experiencia en la industria del entretenimiento, le fue fácil adaptarse a la era de Internet y ganar un considerable número de seguidores. Sin embargo, las opiniones de sus fans sobre el anciano cambiarían cuando se enteraron de su historial criminal. Resultó que su carrera original como presentador de televisión terminó abruptamente después de que fue arrestado por agresión sexual. Al ser encontrado culpable, Edward fue condenado a 18 meses de prisión y obligado a ingresar al registro de delincuentes sexuales. Exiliado de la industria, YouTube fue su única salida para la fama y la atención. Sin embargo, las autoridades se dieron cuenta de esto y le recordaron que los términos de su libertad condicional le prohibían poseer una computadora. Ed intentó encontrar un resquicio legal al hacer que terceros subieran sus videos, pero esto resultó infructuoso ya que fue encarcelado nuevamente por violar el acuerdo. El veterano artista permaneció tras las rejas hasta su muerte por cáncer de pulmón. Max Carson, también conocido como Mr. Girl, es un comentarista social que se convirtió en objeto de burla después de subir un video elogiando la película de Netflix Cuties. Sin embargo, esta no fue la primera vez que Max se encontró con la controversia, ya que tuvo varias cuentas de YouTube terminadas a lo largo de los años por violar los términos de servicio. Por esta razón, quizás no sea sorprendente que sus travesuras hayan captado la atención de las autoridades. Durante su tiempo en la universidad, Max hizo comentarios en clase mostrando empatía con el autor de un tiroteo que ocurrió justo el día anterior. Esto provocó preocupación entre sus compañeros de estudios y pronto fue denunciado a las autoridades. Fue detenido y obligado a pasar la noche en la cárcel, pero parece que fue liberado sin que se presentaran cargos en su contra ya que sus opiniones estaban protegidas bajo la primera enmienda. Esto no lo disuadió de aprovechar su derecho a la libertad de expresión, ya que apenas el año pasado fue esposado y registrado por la policía por comentarios que hizo en Reddit que se interpretaron como amenazas terroristas. Uno de los memes de internet más prominentes de los primeros años 2010 fue Bed Intruder, un informe de noticias en el que un hombre llamado Antoine Dodson se desahogó sobre un reciente intento de agresión sexual a su hermana. Las frases citables como «está subiendo por tus ventanas» y «esconde a tus hijos» pronto se convirtieron en la igualmente viral canción de Bed Intruder, convirtiendo al hombre en una celebridad. Debido a esta porción de fama en Internet, siempre que Antoine ha tenido problemas legales en los años siguientes, ha sido reportado por los medios de comunicación. Este meme viviente ha sido arrestado por una variedad de delitos menores, que van desde el exceso de velocidad hasta la posesión de marihuana. Cada uno de estos llevó a sentencias menores, pero parece que en los últimos años ha puesto en orden su vida, ha formado una familia y actualmente trabaja como maestro sustituto. Hate State, también conocido por su nombre real, Ian McGuire, es un youtuber de estilo vlog ubicado en Florida conocido por sus videos criticando al gobierno local y a la policía. En 2019, Maguire se enamoró de una mujer que había notado mientras filmaba un video en un mercado de agricultores. Esta obsesión pronto se salió de control cuando comenzó a acosarla, llegando al punto en que ella tuvo que presentar una orden de restricción contra el creador. Este esfuerzo resultó ser en vano ya que Ian violó repetidamente los términos de este decreto legal.
Insatisfecho con aterrorizar a la mujer inocente por su cuenta, el youtuber comenzó a colaborar con uno de sus fans para idear una campaña de acoso, primero enviando paquetes que contenían juguetes para adultos y materia fecal a su casa antes de escalar a amenazas de violencia sexual contra su familia. Aunque esto ya habría sido lo suficientemente perturbador si hubiera terminado aquí, Maguire decidió llevar su degeneración al siguiente nivel enviándole un gato muerto, cuyo cuerpo había sido aplastado y amputado. Debido a estas travesuras fue condenado a 5 años en prisión federal. Jim Bob era un youtuber de videojuegos más conocido por sus colaboraciones con otros creadores populares de Minecraft como Skydas Minecraft. Mientras estaba activo, acumuló una audiencia considerable, ya que cientos de miles sintonizaban para verlo a él y a sus amigos jugar juegos. A pesar de su apariencia impecable, detrás de escena Jim Bob estaba utilizando su nueva fama para fines menos admirables. Todo esto comenzó cuando, después de recibir arte de una fanática de 14 años, comenzó a acosarla de manera inapropiada. El jugador de Minecraft se hizo amigo de la joven, pidiéndole un striptease en cámara y hablando de encontrarse en una convención de videojuegos para tener relaciones sexuales. Afortunadamente, sus padres se volvieron sospechosos al escuchar sus llamadas, recopilaron pruebas y luego denunciaron al jugador de Minecraft a las autoridades. Jim Bob fue arrestado bajo cargos de seducir a una menor para tener sexo. Actualmente está en prisión donde permanecerá hasta el año 2023. Conceptualmente, David's Farm era un canal sencillo. Las subidas incluían al David Rock de mediana edad mostrando a sus espectadores cómo era su vida en la granja. Estos tendían a variar desde vlogs de estilo de vida típicos hasta contenido más único con títulos llamativos como Redneck Roller Coaster. Este truco, combinado con su personalidad excéntrica, lo llevó a convertirse en uno de los canales más populares en todo Canadá. El problema era que, con este estatus, llegó un mayor escrutinio, ya que la gente comenzó a escarbar en su pasado, donde pronto se descubrió que, aproximadamente 2 décadas antes, David se había declarado culpable de 7 cargos de explotación infantil, después de que lo atraparon alentando a 2 adolescentes a realizar actos inapropiados frente a la cámara. Cuando sus suscriptores se disgustaron con la revelación, David intentó defenderse, aunque esto resultó ser en vano ya que solo 2 años después, fue arrestado nuevamente por poseer pornografía ilegal. Durante el juicio, su canal fue terminado aparentemente por pura coincidencia debido a una violación de derechos de autor. Con estos eventos ocurriendo uno tras otro, muchos pensaron que sería la última vez que escucharíamos de David, pero ese no fue el caso. Solo 4 años después, la estrella deshonrada acaparó los titulares por última vez después de que la policía allanó su propiedad y encontró aún más imágenes prohibidas debajo de la alfombra de su granero. Fue condenado a otros 9 meses de cárcel y parecía no mostrar ningún remordimiento por sus acciones. Llamado cariñosamente el abuelo de YouTube por un tiempo, Doncel Owens se convirtió en una sensación a través de su canal Plasma Master Don, ya que los espectadores acudieron en masa para escuchar sus versiones únicas de canciones populares. Aunque ciertamente no creaba el contenido de más alta calidad en el mundo, su atractivo provenía de su personalidad aparentemente sincera pero extraña. Los fans lo consideraban uno de los creadores más auténticos en la plataforma, y a medida que se corrió la voz, rápidamente acumuló más de 500,000 de suscriptores. Desafortunadamente, Doncel no era tan inocente como muchos suponían. Justo un año antes de volverse famoso, había sido condenado por imposición sexual después de tocar a un niño. Esto resultó en su arresto temporal y registro obligatorio como delincuente sexual. Aunque su pasado criminal pasó desapercibido al principio, finalmente fue llevado a la luz por un redditor preocupado, específicamente porque el anciano había hecho múltiples videos dirigidos a niños en el pasado. Poco después de que sus crímenes se hicieran conocidos, Doncel se alejó del foco de atención y poco después falleció debido a problemas de salud subyacentes. Lindsay Ellis es un canal de ensayos en video y personalidad de televisión conocida por su análisis crítico de los medios a menudo a través de una lente política. En el pasado fue una colaboradora bastante notable del sitio That Guy with the Glasses bajo el seudónimo Nostalgia Chick, aunque ha tenido mucho más éxito desde entonces.
Ella gracia nuestra presencia hoy debido al hecho de que en 2017 la señorita Ellis fue arrestada por intoxicación pública, lo cual supuestamente ocurrió después de que ella tomó demasiadas copas en una despedida de soltera. No se sabe mucho más sobre el incidente aparte de estos escasos detalles y su ahora icónica foto de ficha policial. Marcos Wilton, mejor conocido por su alias en línea, Lion Maker, era un youtuber belga que se hizo un nombre en la comunidad de Minecraft durante su apogeo. Con aproximadamente 700,000 suscriptores en su cuenta original, era más conocido por su serie Survival Madness. Eso fue hasta finales de 2015, cuando comenzaron a circular acusaciones de que ofrecía dinero a varios fanáticos menores de edad a cambio de imágenes explícitas. A medida que esta historia ganó rápidamente tracción en canales centrados en el drama, Marcos publicó una de estas imágenes ilegales en su cuenta de Twitter, consolidando el legado de las acusaciones a la vista del público. Después de mucho drama público, Lion Maker fue arrestado por las autoridades belgas y estuvo en la cárcel durante 10 meses antes de ser liberado en silencio. Desde entonces ha intentado hacer varios regresos en YouTube, pero sin éxito. Brandon Carter es un youtuber de fitness con más de 700,000 suscriptores. En 2017, él y otro creador llamado Connor Murphy idearon un plan en el que fingirían públicamente una altercación física antes de pasar a un enfrentamiento de baile cómico. Desafortunadamente, antes de que el dúo pudiera llegar al remate de su broma, fueron derribados por la policía. Brandon fue arrestado y encarcelado por supuestamente resistirse al arresto. Por suerte, cuando la policía se percató de sus intenciones, los cargos fueron retirados. Charles Ross se había hecho bastante famoso en el mundo de las bromas. Es más conocido por sus escandalosas y ocasionalmente ilegales acrobacias, como la vez que saltó sobre un oficial de policía en cámara. Como resultado, ha sido arrestado varias veces en el pasado, pero siempre logró evitar la cárcel. Dicho esto, esta racha de suerte terminaría cuando el artista del engaño intentó su truco de oficial falso, en el que se hizo pasar por un agente de la ley y escribió multas de estacionamiento falsas a víctimas desprevenidas. Esto fue considerado un delito grave, lo que llevó a su arresto y detención en prisión con una fianza de $10,000. Finalmente, el cargo se redujo a un delito menor, con él cumpliendo solo 6 meses en libertad condicional. Brandon Asher, conocido en línea como Basherverse, era un youtuber de Minecraft más conocido por sus colaboraciones con BAM Lounge, junto con su cuenta personal. Durante su ascenso a la fama, un colaborador realizó una verificación de antecedentes del hombre. Fue entonces cuando descubrieron que Brandon tenía antecedentes penales. Resulta que antes de YouTube, se había encontrado al Minecrafter culpable de tener una transacción ilegal con un minero. Aunque hasta el día de hoy los detalles exactos del incidente son discutidos, los rumores comenzaron a difundirse, lo que llevó a Brandon a tener múltiples crisis mentales frente a la cámara, lo que llevó a su caída. Cameron Dallas es una personalidad de internet que originalmente encontró éxito en YouTube y en la ahora extinta plataforma Vine. Desde entonces, ha seguido trabajando en el entretenimiento, apareciendo en varias películas y programas de televisión. A medida que su base de fans continuaba creciendo cada vez más, Cameron comenzó a atraer a algunos personajes menos agradables. En 2019, fue arrestado por golpear a un invitado no deseado que se negó a abandonar su habitación de hotel. Al ser liberado, Cameron se defendió, argumentando que el hombre estaba allí sin permiso, se negó a irse e insinuó que tenía intenciones inapropiadas. Curiosamente, esta no fue la primera vez que Cameron tuvo problemas con la ley, ni fue la primera vez que se habló de él en este canal. En mi video de 2016, 5 youtubers que fueron arrestados, detallé otro evento en el que el joven intérprete fue arrestado y acusado de vandalismo mientras filmaba un video en el que él y sus amigos cubrían su apartamento con pintura lavable. Nina Santiago es una bloguera de estilo de vida y bailarina exótica que fue detenida después de apuntar con un arma de fuego a su novio tras una disputa doméstica. Todo esto comenzó cuando los vecinos informaron a la policía que escuchaban conmoción, lo que escaló hasta que un equipo Special Weapons and Tactics llegó a su apartamento. Sin embargo, Nina se negó a retroceder, tomando como rehenes tanto a su novio como a su hijo. El conflicto escaló a un enfrentamiento de 6 horas mientras la policía convencía gradualmente a la mujer para que liberara a sus cautivos y finalmente se rindiera.
Posteriormente fue arrestada bajo cargos de negligencia infantil y asalto agravado, sin la intención de matar. Un mes y medio después, subió un video explicando que los cargos habían sido retirados, aunque esta subida se ha perdido con el tiempo. TrollStation es un colectivo de bromistas de YouTube con sede en el Reino Unido. Debido a la naturaleza extrema de sus aventuras, muchas de sus acrobacias han llevado a la condena de varias personas involucradas con la cuenta. El primero de estos involucró al fundador del grupo, Dan, quien fue condenado a 9 meses de cárcel debido tanto a un video de broma de bomba como a los falsos robos de varios museos. Incluso después de este arresto, la pandilla no pareció aprender la lección, ya que solo 2 meses después, 4 otros miembros del canal fueron encarcelados por escenificar un robo de arte que llevó a una estampida. Estos últimos recibieron condenas de 72 semanas. En el verano de 2016, el juego móvil de realidad aumentada Pokémon Go tomó al mundo por sorpresa. Dado que la aplicación alentaba a los jugadores a salir al mundo real para buscar monstruos de bolsillo, algunos youtubers decidieron hacer videos en los que jugaban el juego en ubicaciones absurdas. Una de estas personas fue el blogger ruso Ruslan Sokolovsky, quien se filmó a sí mismo jugando en una iglesia local. Debido a su historial de críticas a la religión, estas imágenes recibieron cobertura mediática cuando las personas previamente ofendidas lo tildaron de enfermo mental y exigieron su arresto. Finalmente, se presentaron cargos contra el creador por incitar al odio religioso, recibiendo una sentencia suspendida de 3 años y medio. Steven Fernández era una joven estrella de las redes sociales con un futuro brillante. Habiéndose hecho un nombre como patinador bajo el apodo de Baby Scumbag, pudo usar esta fama para sacar a su familia de la pobreza. A medida que su fama continuaba creciendo, se encontró rodeado de influencias menos que positivas. A la edad de 15 años, Steven, su manager y una tercera persona fueron arrestados por intentar explotar sexualmente a una niña de 12 años. Una pista anónima de que los 3 habían intentado coaccionar a las víctimas utilizando la fama del joven patinador. Las autoridades montaron una operación encubierta que concluyó con el trío esposado por sus crímenes. En 2013, un hombre previamente desconocido llamado Matthew Cordell recibió atención nacional cuando subió un video a YouTube confesando que él era responsable de terminar la vida de alguien. En el escalofriante testimonio, Matthew reveló que había estado yendo en dirección contraria en la autopista mientras conducía bajo los efectos del alcohol, causando una colisión frontal fatal con la víctima. Luego agregó que aunque inicialmente no cooperó con las autoridades, se dio cuenta de la gravedad de sus acciones y ahora asumiría la responsabilidad. Tras su liberación, se declaró culpable de homicidio vehicular agravado. Pasó los siguientes 6 años de su vida en prisión antes de ser liberado bajo libertad condicional en 2019. Alexander, conocido como Whiteboy7 Street, es un streamer de videojuegos que, como muchos de sus colegas, ha sido víctima de swatting. Una tendencia peligrosa donde las personas llaman a un equipo Special Weapons and Tactics a la casa de un transmisor en vivo, con el fin de ver su reacción. Alex fue un blanco frecuente de estos trolls por un tiempo. En un momento siendo víctima de estos ataques en 3 ocasiones diferentes en el mismo mes. En el tercer swatting, el streamer ahora molesto volvió a dejar entrar a los oficiales en su casa, esperando que esto no fuera más que otra molestia. Lo que sucedió fue que, al entrar a la propiedad, los policías encontraron 30 gramos de marihuana, lo que llevó a la detención tanto de él como de su compañero de casa. Alexander enfrentaba cargos de delito grave por posesión e intención de distribuir, pero estos finalmente se descartaron debido al conjunto único de circunstancias de la situación. Aunque no es tan notable como su hermano en este aspecto, Logan Paul no ha sido ajeno a los problemas legales durante su carrera. Si se hubiera quedado en Japón el tiempo suficiente para ser procesado, su infame serie de vlogs podría haberlo metido en problemas legales por la destrucción de propiedad, indecencia pública e interferencia con las operaciones comerciales. Aunque pudo evitar estos cargos, su suerte finalmente terminó en Italia cuando él y su hermano fueron sorprendidos volando drones ilegalmente cerca del Coliseo en Roma.
Como resultado, el ejército y la policía italianos arrestaron al dúo, momento en el que se les informó que era ilegal usar el dispositivo de filmación en las cercanías de la estructura histórica. Afortunadamente para ellos, se les dejó ir con una advertencia después de disculparse profusamente. Reset, cuyo nombre real es Ren, es un youtuber español conocido por sus bromas inusuales y a menudo crueles. En 2017, su canal provocó indignación en las redes sociales después de que publicó un video de él mismo alimentando a un hombre sin hogar con una galleta Oreo rellena de pasta de dientes. Esto provocó que la víctima de 50 años se enfermara y comenzara a vomitar, por lo que Ren no mostró ninguna simpatía. La publicación concluyó con el bromista diciendo: "Mira el lado positivo, esto le ayudó a limpiar sus dientes. No creo que los haya cepillado desde que se volvió pobre". Como puedes imaginar, la indignación pública por la broma de mal gusto llevó a las autoridades a investigar el canal de Ren, y finalmente fue acusado por el incidente de la pasta de dientes, así como por varios otros delitos encontrados en su catálogo de contenido anterior. Al joven se le ordenó pagar 20.000 euros a la víctima y fue condenado a 15 meses de prisión. NELC es otra compañía de entretenimiento basada en bromas que ha tenido una multitud de encuentros con las fuerzas del orden tanto canadienses como estadounidenses a lo largo de los años. En 2015, el canal subió una broma de coca a los policías, donde afirmaban tener cocaína en su coche solo para revelar que se referían a productos de Coca-Cola. Sorprendentemente, las autoridades no vieron el humor en esta broma, ya que el grupo recibió una advertencia formal del Departamento de Policía de Los Ángeles. En 2017, 2 miembros fueron arrestados por hacerse pasar por empleados en un Toys R Us. Durante la filmación, dispararon a clientes desprevenidos con pistolas Nerf, lo que algunos especulan fue la base para los cargos de asalto que pronto se presentaron contra ellos. A pesar de pasar la noche en la cárcel, terminaron ganando su caso y se fueron sin castigo. Finalmente, en enero de 2019, un miembro de NILC fue arrestado por entrar a una tienda Barnes Noble cubierto de sangre falsa y pedir literatura sobre cómo encubrir un delito. Este bromista fue acusado de conducta desordenada y, a diferencia de los casos anteriores, fue declarado culpable. Rocco Piazza es un joven blogger mejor conocido por sus acrobacias que a menudo hace con su familia. Un video que representa mejor su estilo de contenido es conduciendo un camión lleno de Orbez del 2017. Como el nombre lo indica, sus padres llenaron la caja de su vehículo con agua y una cantidad copiosa de las bolas de gel, convirtiéndolo en una piscina improvisada antes de conducir por la ciudad mientras su hijo nadaba en la parte trasera. La policía local terminó viendo este video y no se divirtió tanto, ya que pronto arrestarían a los padres de Rocco por poner en peligro a un niño. Fueron encontrados culpables rápidamente y se les ordenó disculparse públicamente y limpiar todas las cuentas que habían tirado por la ciudad. Hace años, Sam Pepper era uno de los creadores más infames en la plataforma, ya que muchos de sus videos parecían rozar el acoso. El público se alzó contra el contenido de Sam, ya que sentían que ejemplificaba perfectamente todos los problemas con el género de bromas en YouTube en ese momento. Como si eso no fuera suficiente, comenzaron a surgir acusaciones que acusaban al bromista de agresión sexual, lo que resultó en una investigación por parte de la policía de Los Ángeles. Sin embargo, estos cargos serían retirados debido a la falta de cooperación por parte de los acusadores. Sin embargo, Sam no escaparía de la ley para siempre. 4 años después, tras cambiar a contenido en vivo, él y otro streamer, Ice Poseidon, intentaron colarse en una convención utilizando una piñata réplica de Fortnite como un caballo de Troya. Aunque tuvieron éxito al principio, finalmente fueron atrapados y detenidos en vivo. Además de los arrestos que discutimos en la entrada anterior, Ice Poseidon ha tenido numerosos encuentros con la ley. De hecho, ha sido un objetivo tan prominente de bromas de swatting que eventualmente llevó a su suspensión permanente de Twitch. Lo que lo ha convertido en una víctima tan tentadora para los trolls es la naturaleza de su contenido. A diferencia de la mayoría de los streamers que simplemente se quedan en sus casas jugando videojuegos, las transmisiones de Ice Poseidon lo muestran a él y a sus amigos aventurándose en el mundo real. Entre los muchos incidentes de swatting que ha soportado se incluye una amenaza anónima hecha a un aeropuerto en el que estaba en 2017.
Se informó que el troll se hizo pasar por el creador ante la policía y afirmó estar armado con explosivos, lo que resultó en que el streamer in real life fuera escoltado a la fuerza de su avión y detenido mientras lo registraban. El incidente más reciente de travesuras involucrando a Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ocurrió en 2019, cuando el FBI realizó una redada de 5 horas en la mansión en la que se alojaba debido a más supuestas amenazas de bomba. Esto resultó en la confiscación de cada pieza de tecnología propiedad de los que se alojaban en la finca. Steven Williams, mejor conocido como Boogie 1988, es un youtuber que ha estado presente desde los primeros días de la plataforma, obteniendo éxito por primera vez al interpretar el papel del personaje destructivo exagerado Francis. Steven ha tenido su buena cantidad de problemas a lo largo de los años, que finalmente culminaron en un enfrentamiento con el creador Frank Castle, quien es mejor conocido por sus videos en los que sale en público y perturba la paz de diversas maneras. Esta disputa se intensificó rápidamente cuando Frank comenzó a decir que iba a aparecer en la casa de Boogie, una amenaza que cumplió en septiembre de 2020. Boogie no estaba contento con su visitante, ya que entró por su puerta principal con una pistola en la mano, finalmente disparando un tiro de advertencia al aire. Considerando que vivía cerca de una escuela y una iglesia, la comunidad no estaba contenta con su uso de un arma mortal, y Boogie pronto sería arrestado por cargos de asalto agravado. Aunque su oponente fue el que terminó siendo arrestado, debido a la naturaleza de su trabajo, no pasó mucho tiempo antes de que Frank Hassel tuviera su propio encuentro con la ley. En julio de 2021, el bromista hizo un video donde fue a una tienda de comestibles, se acercó a un comprador al azar y lo acusó de violarlo en un sueño. Su objetivo no encontró ningún humor en esto, ya que fue a los empleados de la tienda y les pidió que llamaran a la policía. Cuando llegaron las autoridades, Frank fue esposado y detenido en el lugar. Aunque técnicamente no había cometido ningún delito simplemente al hablar con sus víctimas, en un momento había quitado el sombrero del hombre que llamó a la policía, lo cual se encontraba dentro de los parámetros legales de asalto. El señor Hassel fue expulsado de la tienda de comestibles y se emitió una orden de arresto en su contra, abandonando poco después el estado. Paul Miller es un streamer mejor conocido por su apodo Omegle Joker. Como ferviente nacionalista blanco, ingresaba al sitio web para promover su ideología a extraños al azar mientras se vestía como el famoso villano de la cultura pop. Antes de su infamia en línea, Miller había sido condenado en el pasado por intento de asalto agravado y cargos de drogas. A pesar de su historial criminal, a menudo subía imágenes de él mismo sosteniendo varias armas en las redes sociales, algo que está prohibido por la ley federal. En marzo de 2021, el FBI allanó la casa de Miller y lo arrestó por poseer armas de fuego como un delincuente condenado. Al momento de escribir, actualmente está esperando juicio. Carl Harold era un programador de computadoras que se hizo un nombre ayudando a otros a aprender a programar. En su subreddit proporcionaba lecciones gratuitas que los usuarios elogiaban por ser intuitivas y fáciles de seguir. Era conocido por ser extraordinariamente amigable, incluso ofreciendo llamadas de Skype individuales para aquellos que tenían más dificultades para aprender el oficio. A medida que comenzó a ganar audiencia, Carl comenzó a expandirse a otras plataformas, estableciendo su propio blog y canal de YouTube. Pocos sabían que detrás de la fachada acogedora había un lado muy oscuro en este hombre alegre y despreocupado. La personalidad de Carl H. finalmente se derrumbaría cuando los fans descubrieron que estuvo involucrado en una red de explotación infantil durante todo el tiempo que estuvo haciendo tutoriales, incluso abusando de su propio hijo de 9 años frente a la cámara. El programador deshonrado fue acusado por las autoridades federales, quienes le imputaron 18 cargos de abuso infantil. Tras su encarcelamiento, Carl eligió terminar con su propia vida en lugar de enfrentar el castigo por sus acciones. Joel Favier es un cantante y compositor conocido por ser el ex vocalista principal de la banda Get Scared. Aunque su permanencia con el grupo fue breve, la oportunidad le permitió impulsar su canal de YouTube, acumulando una pequeña pero leal audiencia en un periodo de tiempo relativamente corto. A pesar de tener una carrera prometedora por delante, todo se vendría abajo cuando, en 2017, Joel
Fue arrestado por poseer más de 4.000 imágenes ilegales, incluyendo aquellas que representaban el abuso de niños pequeños. Le dijo a los detectives que solo había estado interesado en el material durante un año y este interés rápidamente se convirtió en una adicción. Actualmente está cumpliendo una condena de 12 años en prisión. Ralph Sweeney, también conocido como Raid Wolf Gamer, era un youtuber canadiense conocido por sus recorridos de juegos de terror independientes y Minecraft. En 2019 fue arrestado por enviar material explícito a un niño, así como por 2 cargos de intentar atraerlos a su casa con intenciones inapropiadas. Pagó la fianza y posteriormente eliminó su canal para cumplir con las órdenes de no interactuar con menores de 18 años. Mr. Dead Moth acaparó los titulares nacionales cuando, durante una de sus transmisiones en vivo de Fortnite, transmitió un incidente de abuso doméstico entre él y su pareja entonces embarazada. Molesta porque él priorizaba el juego sobre ella, comenzó a lanzarle objetos, instigando una altercación física entre la pareja. Los espectadores alertaron rápidamente a la ley australiana, quienes arrestaron a Luke y lo acusaron de asalto. El streamer deshonrado se declaró culpable y fue condenado a una fianza de buena conducta de 14 meses. Thomas Elvine Chung era tanto un streamer de Twitch como un especialista comunitario que trabajaba en el estudio de videojuegos Hi-Res. Aunque tenía una apariencia respetable a simple vista, resultó que las cosas no eran como parecían cuando Thomas fue arrestado en una operación encubierta en la que fue acusado de intentar seducir a un niño por internet. Presuntamente, solicitó favores de índole sexual a un agente encubierto al que creía ser una niña de 14 años. Afrontando hasta 20 años de prisión, fue liberado el fin de semana siguiente bajo fianza. Bob Magran era el favorito de los fans del canal Silvermania por sus historias únicas y su sentido del humor picante. Desafortunadamente, muchas de las bromas que hizo han envejecido mal en retrospectiva debido a su arresto en el verano de 2016 por la posesión de pornografía infantil. El animador fue encontrado culpable y cumplió un año en prisión antes de ser liberado bajo libertad condicional, y se le ha prohibido el uso de tecnología por un periodo de tiempo no especificado. Después de alcanzar un breve éxito colaborando con otras figuras en la comunidad artística, Otaku Studios se convirtió en el tema de controversia después de que se alegara que su fundador, Andre Tucker, había incitado a menores a producir ilustraciones no aptas para el trabajo. Aunque esto solo ya habría sido lo suficientemente reprobable, la historia empeoró cuando Tucker fue arrestado 2 años después por participar en la trata de niños. Después de ver anuncios en línea que involucraban a un fugitivo secuestrado de 12 años, el dueño del estudio pagó para realizar actos inapropiados con ellos. Finalmente, las autoridades federales localizaron y arrestaron a los perpetradores y a sus clientes. Andre fue declarado culpable y actualmente cumple una condena de 10 años en prisión. El contenido educativo es un género masivo en YouTube, ya que la accesibilidad del sitio lo convierte en un excelente recurso para compartir información. Uno de los primeros pilares del género fue The Happy Scientist, dirigido por el instructor independiente Robert Krampf. Dado que ya tenía un pasado en la educación entretenida, Robert acumuló rápidamente una audiencia leal de padres e hijos por igual, ya que enseñaba conceptos que de otra manera serían aburridos de una manera divertida y fácil de digerir. Como se ha demostrado hasta ahora, sin embargo, muchas veces cuanto más brillante parece una imagen, más oscuro resulta ser el negativo. En 2020, Krampf fue arrestado después de responder a un anuncio de Craigslist que publicitaba interacciones inapropiadas con un niño, que resultó ser una trampa de las autoridades. Posteriormente fue acusado de poseer miles de materiales ilegales que involucran a menores de 12 años, y actualmente está esperando juicio al momento de escribir esto. Con un patrimonio neto estimado de más de $30 millones, Ryan's Toys Reviews es uno de los canales más rentables de todo YouTube. Dado su éxito, no es sorpresa que la familia detrás de la cuenta haya intentado mantener un perfil bajo para tener al menos cierta apariencia de normalidad. En sus vidas, desafortunadamente, esto se deshizo cuando el Daily Mail realizó una verificación de antecedentes de los padres del niño, lo que reveló que la madre de Ryan tenía un pequeño antecedente criminal por robar $93 en ropa casi 2 décadas antes.
Obviamente es un delito bastante insignificante, pero fue arrestada. Majestic Unicorn es una streamer de Fortnite que durante una de sus transmisiones se enfureció con su hijo que estaba tratando de llamar su atención. En un intento por detener el alboroto, comenzó a alejar al joven. Pero la situación escaló cuando la streamer le gritó al niño y lo golpeó 2 veces. Luego, las imágenes muestran cómo ella lanza al infante a su cama antes de aparentemente morderle el brazo. Este incidente recibió una intensa reacción negativa del público, lo que provocó que la policía canadiense comenzara a investigar a la madre, culminando en su arresto. Aunque una vez fue un notable comentarista de Call of Duty, Only Use Me Blade ha tenido unos últimos años controvertidos. Desde que se inclinó hacia las transmisiones en vivo, su contenido consiste principalmente en él bebiendo en exceso y degradándose a sí mismo de varias maneras. Por suerte para él, el alcoholismo no es un crimen. Pero en el podcast Painkiller Already, Blade contó la historia de cómo fue involucrado sin saberlo en un intento de robo. Esto resultó en su arresto y acusación como cómplice del delito, al cual se declaró culpable a regañadientes. El streamer fue condenado a 41 meses de prisión, aunque solo tuvo que cumplir 27. Durante su tiempo en el centro de atención, Martin Shkreli tuvo una relación conflictiva con la comunidad en línea. Aunque era odiado por el público en general por aumentar sustancialmente el precio de un medicamento antiparasitario, lentamente acumuló una audiencia leal que era más comprensiva con su versión de la historia debido a su personalidad troll. En este momento, obtuvo una gran cantidad de seguidores en YouTube interesados en sus opiniones sobre la industria farmacéutica. Estos fanáticos continuaron apoyando al multimillonario cuando fue arrestado por el FBI por cargos de fraude de valores, tema sobre el cual estaba más que dispuesto a discutir con quienquiera que se uniera a sus transmisiones. A pesar de su confianza en que saldría libre, Shkreli fue declarado culpable en todos los cargos y actualmente está cumpliendo una condena de 7 años en una prisión federal. Desmond, mejor conocido por su nombre de pantalla Ética, era un querido transmisor en vivo conocido por su personalidad positiva y emocionada. Aunque intentó transmitir un mensaje alentador a sus fans, detrás de escena Desmond estaba luchando con graves problemas mentales. Ocasionalmente publicaba divagaciones oscuras y emocionales en sus perfiles de redes sociales que eran muy preocupantes para sus amigos y audiencia. Las cosas empeoraron aún más en abril de 2019 cuando Ética transmitió en vivo su detención por la policía en Instagram. Solo unas pocas semanas después de este incidente, fue arrestado públicamente después de supuestamente agredir a un oficial de policía en las calles de Nueva York. Estos eran signos claros de que el prolífico streamer necesitaba desesperadamente ayuda. Desafortunadamente, esta historia no tiene un final feliz, ya que muchos en línea comenzaron a burlarse del hombre claramente en apuros, y en junio de 2019, Desmond se quitó la vida. Baked Alaska, cuyo nombre real es Tim Gionette, es un blogger conservador conocido por su activismo político y transmisiones en vivo controvertidas. A pesar de ser el cantante y compositor detrás de la pista We Love Our Cops, Tim ha tenido bastantes interacciones negativas con la ley en su vida. Esto ha incluido múltiples arrebatos públicos, en los que acosó a los trabajadores de servicios por usar máscaras durante la pandemia, hasta que tuvo que ser llamada a la policía. Actualmente está bajo fuego debido a su participación en la redada del Capitolio en enero de 2021. La figura controvertida reveló su participación transmitiendo el evento e incluso se le puede ver sosteniendo el teléfono de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en una imagen que desde entonces se ha difundido ampliamente. En consecuencia, recientemente ha sido arrestado por el FBI por cargos de entrada ilegal y violenta, así como por conducta desordenada. Silento se convirtió en una sensación de internet y de la cultura pop en 2015 cuando lanzó su primer sencillo Watch Me con un gran éxito. Habiendo hecho la canción a la edad de 17 años en el sótano de sus padres, parecía tener un futuro prometedor ya que capitalizó la popularidad de la canción y firmó con una discográfica. Lamentablemente, en los últimos años, el que alguna vez fue un artista legendario parece haberse inclinado hacia una vida delictiva, siendo arrestado 2 veces en agosto de 2020. Aunque los detalles exactos no están claros, primero fue detenido por lesionar a un conocido, pero fue liberado la misma noche.
Al día siguiente, entró a la casa de una persona al azar con un hacha buscando a su novia, lo que llevó a su segundo arresto. Avanzamos hasta febrero de 2021 y actualmente está en juicio por supuestamente haber disparado a su primo hasta matarlo. Hero Alam es una estrella de las redes sociales de Bangladesh, conocido por su actuación en videos musicales amateur. En 2019, una disputa doméstica supuestamente causada por la sospecha de la esposa de Alam de que él estaba teniendo un affair se intensificó rápidamente cuando él la golpeó hasta el punto de hospitalizarla. Pasó 43 días en la cárcel por el asalto antes de ser liberado bajo fianza. Amos G es un provocador singapurense que se convirtió en el tema de un debate sobre los derechos civiles después de ser arrestado por su contenido criticando al gobierno de su país natal, burlándose de su religión más popular y celebrando la muerte de íconos nacionales. El adolescente juzgado como adulto fue hallado culpable y sentenciado a 1 mes en prisión, pero esto no lo disuadió. Después de ser liberado, Amos continuó produciendo los mismos vlogs que hacía antes, lo que llevó a su inevitable rearresto. Ahora condenado a pasar 6 semanas tras las rejas, estaba claro que el gobierno estaba perdiendo la paciencia con él. Una vez cumplida su condena, Amos huyó a los Estados Unidos para buscar asilo. En este punto, el público en general veía favorablemente al joven, viéndolo como alguien dispuesto a arriesgar su propia seguridad para decir la verdad al poder. Sin embargo, este sentimiento no duró mucho, ya que muchos comenzaron a arrepentirse de haberlo dejado entrar a América cuando comenzó una campaña por los derechos de las personas que se identifican como atraídas por menores. Esto incluía videos de YouTube que defendían la pedofilia. Algunos de sus fans restantes intentaron excusar su nueva causa como simplemente provocación, pero él insistió en su sinceridad y continuó durante años. Quizás no sorprendentemente, en el año 2020 fue arrestado por supuestamente solicitar y poseer imágenes ilegales de una niña de 14 años. Si se le declara culpable, es probable que pierda su estatus de asilo y sea deportado a Singapur, donde podría ser arrestado nuevamente. Por un tiempo, Fantastic Adventures fue uno de los canales orientados a niños más populares en YouTube, acumulando más de 200 millones de vistas durante su existencia. Aunque todo parecía estar bien para un espectador casual, detrás de escena había una historia de horror de abuso físico y emocional por parte de la dueña del canal, Michelle Hackney. Resulta que las estrellas de los videos eran sus 7 hijos adoptivos, a quienes a menudo golpeaba y rociaba con gas pimienta fuera de cámara. Les restringía necesidades básicas como comida, agua e incluso acceso al baño cuando no seguían sus instrucciones. Esta horrorosa verdad se descubrió después de que uno de los niños fue visto corriendo desnudo por el vecindario, lo que provocó que la hija biológica de Michelle la denunciara a la policía. Fue arrestada e imputada por 30 cargos de abuso infantil. 5 meses después, se determinó que no estaba capacitada para enfrentar un juicio y falleció poco después debido a un aneurisma cerebral. El presentador de televisión Chris Hansen se ha convertido en una leyenda de Internet a lo largo de los años debido a su icónico mandato en Datelines para atrapar a un depredador. Esta adoración en línea probablemente fue un factor clave en su eventual cambio a YouTube, que ha sido recibido con opiniones mixtas. Aunque no entraremos en detalles aquí, su reputación inestable no mejoró después de su arresto, ya que Hansen había emitido varios cheques sin fondos a un proveedor en 2017, con un total acumulado de $13,000. Aunque las dos partes inicialmente intentaron resolver las cosas fuera de la corte, el vendedor perdió la paciencia después de que el segundo cheque rebotó, y pronto se emitió una orden de arresto contra él. Hansen se entregó para ser acusado por el delito. Parecía que el antiguo personaje de televisión estaba sufriendo considerables problemas financieros durante este tiempo, ya que también estaba siendo demandado por su compañía de tarjetas de crédito por no pagar su factura de $57,000. Kristen Weston Chandler es una personalidad de Internet notoria por su peculiar personalidad y comportamiento, a menudo extraño. El excéntrico artista de cómics ha tenido una larga historia de problemas legales, que van desde disturbios públicos hasta invasiones de propiedad flagrantes. Por brevedad, solo vamos a cubrir el arresto más infame, el incidente de Sonic Boom.
Esta saga comienza poco después de la Navidad de 2014, cuando ella entró a una tienda local de GameStop para vandalizar su exhibición de Sonic the Hedgehog con el fin de protestar por un cambio en el diseño del personaje en la entrada más reciente. Dado que había sido expulsada de la tienda unos días antes, el personal intentó llamar a seguridad, lo que la llevó a rociar a un empleado con gas pimienta. Christian fue declarado culpable del delito, pero logró evitar la cárcel. Los gemelos Stokes son un par de influenciadores de redes sociales conocidos por sus videos extremos de acrobacias y desafíos. Un ejemplo particularmente escandaloso fue su broma de robo de banco, donde los dos se pusieron máscaras de esquí y ropa toda negra mientras fingían escapar de la escena de un delito. Como probablemente podrías adivinar, la situación no terminó bien. Las travesuras de los sospechosos resultaron en que un conductor de Uber, forzado a ser su chofer de huida, fuera retenido por la policía a punta de pistola. Un año después de la grabación del video, los dos fueron arrestados y acusados de encarcelamiento falso e informes falsos. Si son condenados, podrían recibir una sentencia de hasta 4 años de prisión. Mark, mejor conocido como Conde Dankula, es un comediante escocés que acaparó los titulares mundiales en abril de 2016 cuando subió un video de él enseñando al pug de su novia a hacer el saludo nazi. Dado que el país europeo no protege la libertad de expresión porque las autoridades consideraron que era extremadamente ofensivo, pudieron arrestar al creador por violar la ley de comunicaciones del 2003. Finalmente fue declarado culpable y se le ordenó pagar una multa de 800 libras. Te guste o no, el meme de OK Boomer estuvo en todas partes en la primera mitad del 2020 y catapultó a la personalidad en línea de Nico Lul a la fama en Internet. Con una personalidad tan inocente, puede ser sorprendente saber que solo 2 años antes de su éxito había sido arrestada por cargos graves de abuso doméstico, por lo que fue condenada a 6 meses de manejo de la ira. A medida que la noticia del incidente se difundió en las redes sociales, Nico escribió una declaración pública explicando que la relación había sido tóxica y que había mucho más contexto detrás del incidente de lo que se veía a simple vista, aunque esta evidencia para exonerarla aún no se ha mostrado públicamente. 7 Awesome Kids era un conglomerado de canales que en total tenían más de 17 millones de suscriptores. Cada canal producía contenido muy similar que consistía en jóvenes actrices vlogueando sobre sus vidas cotidianas, mientras realizaban sketches con disfraces. Pero detrás del emprendimiento familiar se encontraba un hombre siniestro llamado Ian Dean Rylett, quien utilizaba su posición de poder para obligar a las intérpretes menores de edad a realizar actos inapropiados para él y les hacía firmar contratos ilegalmente inaplicables para intimidarlas y conseguir lo que quería. En una ocasión, reprendió a una de sus jóvenes estrellas para que se desnudara para él en su habitación de hotel. Cuando finalmente fue arrestado, Rylett enfrentó hasta 15 años de prisión por cargos de abuso sexual. Sin embargo, de alguna manera logró negociar un acuerdo de culpabilidad donde solo tuvo que cumplir 90 días en prisión. Andy Worski se hizo popular por primera vez en YouTube al montarse en la ola de contenido anti-social justice warrior a mediados de los años 2010. Para 2019, él y sus amigos se hicieron infames por hacer transmisiones en vivo donde los espectadores podían pagar para que se reprodujeran frases ofensivas que quisieran desde el altavoz de Worski en público. Como probablemente puedas imaginar, esto llevó a múltiples confrontaciones entre los streamers y transeúntes al azar. En una ocasión, después de que el teléfono reprodujo un comentario particularmente cargado de racismo, un hombre enfadado se acercó y golpeó el teléfono de la mano del provocador, iniciando una pelea. La discusión se intensificó cuando Alex, amigo de Worski, sacó una pistola eléctrica y un arma de fuego. Pronto se llamó a la policía y Alex fue arrestado en el acto por asalto agravado. Crystal.ly era un canal de memes de animación dirigido por el animador guatemalteco David Argueta. Aunque en el pasado había enfrentado críticas por supuestamente trazar el trabajo de otros artistas, esta controversia fue rápidamente opacada por la revelación de que había estado manipulando a su audiencia menor de edad para producir imágenes ilegales para él. Luego guardaría estas fotos e intentaría venderlas a comunidades subterráneas. Después de que sus víctimas hablaron, David fue arrestado por las autoridades, acusado de tráfico de menores y condenado a 3 años de prisión por sus crímenes.
Rifley, también conocido como Stas, es un streamer ruso conocido por sus arrebatos violentos y maltrato a aquellos que atrae a sus transmisiones. Aunque ya era infame por su largo historial de sadismo, en diciembre de 2020 acaparó los titulares globales cuando su comportamiento llevó a la muerte en directo de su entonces novia embarazada. Después de golpearla hasta el punto de hemorragia, Stas encerró a su víctima afuera en el frío congelante ruso. Cuando finalmente salió a ver cómo estaba, descubrió que ella había fallecido. El youtuber fue arrestado de inmediato y condenado a 6 años tras las rejas. Mientras que el pequeño documental convertido en fenómeno global, Kony 2012 se ve muy diferente en retrospectiva en el momento de su lanzamiento, mostró cuán poderoso podría ser el activismo en Internet, captó la atención de todos desde el propio ejército de Kony hasta el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Todo el mundo estaba ahora consciente del movimiento y todas las miradas estaban puestas en los creadores de la película para proporcionar una solución sobre cómo derribar a este terrible señor de la guerra. Desafortunadamente, esta presión resultó ser demasiado para su director, Jason Russell, y poco después del éxito del documental, tuvo un colapso mental en el que corrió desnudo por la calle, gritando y golpeando la acera. La policía fue llamada rápidamente para realizar una revisión de bienestar, después de lo cual Jason fue detenido de inmediato y hospitalizado, donde se encontró que estaba agotado, deshidratado y desnutrido. Rooster Teeth es una compañía de producción estadounidense conocida por su contenido centrado en videojuegos y anime. Han sido una figura bien respetada en Internet durante muchos años. Sin embargo, esa reputación se vio sacudida en 2019, cuando el vicepresidente del canal, Mike Quinn, fue arrestado tras acusaciones de su esposa de abuso físico. Según la historia, después de llegar a casa borracho de una fiesta, supuestamente la golpeó en la cabeza y el estómago antes de apuntarle con una pistola. Logró escapar a una estación de policía local con una oreja ensangrentada y una multitud de moretones, y pronto se emitió una orden de arresto contra él. Al momento de escribir, está esperando juicio. Rush Shift es un youtuber que crea contenido centrado en su amor por los vehículos. Con este interés, es bastante apropiado que a principios de 2021, él y otros 4 hombres fueron acusados de carreras ilegales en la calle. En ese momento ya estaba en problemas legales debido a cargos relacionados con una persecución policial y resistencia al arresto. Por todo esto, a Rush se le imputaron 12 delitos menores y 6 cargos de delito grave. Como resultado, se le prohibió legalmente conducir y se confiscaron 2 de sus autos. The Japes era un grupo de comedia con sede en Mumbai conocido por sus videos de bromas excesivamente obscenos. Estos malhechores engañaban a mujeres al azar de la calle, algunas de ellas menores de edad, para que participaran en videos bajo la apariencia de ser una inocente travesura. Sin embargo, una vez que las tenían donde querían, The Japes intentaba tocar a sus víctimas de manera inapropiada, a menudo en público. Como era de esperar, muchos comentaristas se ofendieron por esto, preguntando si estas supuestas bromas eran consensuadas o incluso permitidas. Bueno, esta pregunta fue respondida cuando el trío fue arrestado por molestar efectivamente a las víctimas que se ven en sus videos. Los cargos específicos contra ellos involucraban la violación de las leyes contra el acoso. Aunque sus videos no fueron particularmente exitosos, el hombre de 33 años, Kyle Long, aún disfrutaba de su pasatiempo de producir contenido de autoayuda en su tiempo libre. Así que, cuando de repente encontró su canal eliminado sin explicación, se molestó razonablemente. En un arranque de ira, condujo más de 3.000 millas hasta la sede de Google, con la intención de tener una conversación con ellos sobre la terminación. En cambio, fue arrestado bajo sospecha de hacer amenazas contra Google. Se revelaría que el conglomerado tecnológico no era responsable de la eliminación de la cuenta. La verdadera culpable fue la esposa de Kyle desde el principio. Ella se refirió a su contenido como divagaciones extrañas, en las que él tenía delirios de grandeza sobre la riqueza futura y su capacidad para acabar con el hambre en el mundo. Temerosa por su estado mental, ella cerró el canal con la esperanza de que lo devolvería a la realidad. Al ver su reacción, sin embargo, ella decidió no decirle la verdad por miedo a que tuviera un estallido frente a sus hijos. Ferdian Palika es un vlogger indonesio que se convirtió en el objeto de indignación nacional después de subir un video de broma particularmente cruel y dirigido.
Comenzó con él y su amigo creando platos que consistían en ladrillos y comida podrida antes de disfrazarlos como pedidos para llevar. Luego condujeron alrededor buscando víctimas, específicamente buscando mujeres transgénero para engañarlas a comer sus mezclas rancias. Este video desató una enorme ola de rechazo, incluso escalando hasta el punto de que se formó una turba enojada fuera de la casa del youtuber. A pesar de la indignación, parecía no arrepentirse de sus actos, y pronto filmaría un video para él mismo riendo a la cámara exclamando personalmente: "Me gustaría disculparme por lo que he hecho". No fue arrestado por violar la ley de información y transacciones electrónicas de su país, un delito que conllevaba hasta 12 años de cárcel por motivos desconocidos, aunque finalmente fue liberado después de que las víctimas se negaron a presentar cargos. Markel Anthony Carter, mejor conocido como Plain Potatoes, se convirtió en una sensación viral por sus videos donde seleccionaba aleatoriamente a clientes inocentes y dueños de negocios y los acosaba implacablemente en supuestas bromas, mientras estos videos le trajeron infamia en internet. También lo llevaron a ser notorio en su ciudad natal, ya que se enfocaba en las personas por su apariencia y se negaba a irse cuando se le pedía. En febrero de 2019 fue acusado de un cargo de asalto de segundo grado y 26 delitos menores. Un mes después se declaró culpable de 8 de los cargos de acoso y allanamiento. Markel no recibió tiempo en prisión, se mudó rápidamente de la zona y desde entonces se ha distanciado de ese estilo de contenido. FaZe Banks es un creador más conocido por su asociación con el clan FaZe, alcanzando la fama jugando juegos de la franquicia Call of Duty. Mientras estaba de vacaciones en Italia con su entonces novia Alyssa Violet en 2018, la pareja fue arrestada por conducir un coche sin licencia internacional. Como resultado, las autoridades incautaron su vehículo y los arrestaron por 5 horas. Smooth Malik Sánchez es un streamer en la vida real que, por pura impulsividad, comenzó a escalar el puente Queensboro en una transmisión equipado con solo una lata de gas pimienta. Sánchez transmitió en vivo su escala de la estructura, preguntándose si la policía lo rescataría. Usando un helicóptero pronto, el tráfico en el puente se detuvo mientras se enviaba a la policía para salvar al creador. El adolescente fue acusado de imprudencia temeraria, allanamiento de morada y posesión de gas pimienta durante la acrobacia. En 2021, Malik se metió en problemas de nuevo tras gritar una amenaza de bomba en público durante una transmisión en vivo. Se ha declarado culpable y actualmente está esperando la sentencia, enfrentándose a hasta 5 años de prisión. En 2016, Stefan Rogata se hizo conocido en todo el mundo después de escalar la Torre Trump usando ventosas. Apropiadamente apodado el hombre de las ventosas, hubo una interminable especulación en ese momento sobre sus posibles motivos para la extraña hazaña. Esta pregunta sería respondida poco después de que la gente descubriera el canal de YouTube de Stefan, donde lo explicó todo con sus propias palabras. El objetivo era llamar la atención del presidente electo, con el fin de reunirse con él para discutir lo que solo describió como su investigación independiente. Al ser detenido, Stefan fue acusado de imprudencia temeraria y conducta desordenada, por lo cual se declaró culpable. Mientras que muchas personas se imaginan siendo héroes y combatiendo el crimen, muchos están de acuerdo en que la pareja de YouTube, Corey Cornott y Savannah Grillet, se pasaron de la raya cuando comenzaron a subir videos de ellos mismos haciendo realidad ese sueño. Su plan era sencillo: dejar bicicletas sin vigilar fuera de su casa y esperar a que alguien intentara robarlas. Y luego, cuando algunos intentaron llevársela, los golpearían sin sentido con bates de béisbol. Luego recuperarían las imágenes de sus cámaras de seguridad y las subirían para que el mundo las disfrute. Las autoridades finalmente fueron notificadas de su contenido y los dos fueron arrestados poco después por cargos de asalto con un arma mortal y conspiración. Alex Jones es el fundador y rostro de InfoWars, que se ha vuelto bastante famoso en los últimos 20 años por su promoción de teorías de conspiración. Jones mismo es también un personaje bastante peculiar y es bien conocido por sus furiosos desvaríos y arrebatos. En una ocasión, después de tener una discusión con su entonces esposa en un restaurante de sushi, el anfitrión se fue y caminó a casa borracho. Sin embargo, cuando su cónyuge llegó poco después, la discusión se reanudó de inmediato, lo que resultó en que él se subiera al coche y se marchara.
Como resultado, Jones fue arrestado y llevado a la cárcel bajo cargos de conducir mientras estaba intoxicado. Afortunadamente para Alex, estos cargos serían retirados, ya que una prueba de alcoholemia reveló que su nivel de concentración de alcohol en sangre era de 0.079 esa noche, cuando el límite legal es 0.08. Conocido principalmente por sus apariciones en el reality show Ink Master, muchos no se dieron cuenta de que Daniel Silva también estaba en la comunidad de YouTube, haciendo muchos conocidos en el espacio. Desafortunadamente, la mayoría se enteraría de esto en circunstancias menos que ideales. En relación con su arresto, esta historia ocurrió en Los Ángeles mientras el tatuador conducía con su amigo y compañero creador, Corey Lavery, por la ciudad. Eso fue hasta que perdió el control de su vehículo y chocó contra un árbol. Este accidente resultaría fatal para su pasajero, ya que Corey fue llevado de urgencia a un hospital donde trágicamente moriría poco después. Daniel intentó huir de la escena, pero fue detenido por testigos, con la policía descubriendo más tarde que la estrella de reality televisión había estado conduciendo bajo los efectos del alcohol. Fue arrestado y condenado a cumplir 364 días en prisión, seguido de 5 años en libertad condicional. Tommy McGrew era adorado por los oyentes del podcast Double Toasted debido a su personalidad agradable y sus comentarios humorísticos. Así que cuando dejó de aparecer abruptamente en el programa semanal, los fans comenzaron a especular cuál podría haber sido la causa. Como pronto descubrirían, Tommy había estado involucrado en un incidente de atropello y fuga que resultó en la muerte de una mujer. Inicialmente pensó que había chocado con un ciervo, pero al regresar a la escena quedó horrorizado al descubrir la realidad de la situación. El arrepentido intérprete fue acusado de no detenerse y prestar ayuda, a lo que se declaró culpable. Jesse Slaughter fue un nombre muy conocido en Internet a mediados de los 2000, ya que fue uno de los primeros objetivos significativos de las burlas en línea. Lo que realmente ayudó a impulsar la notoriedad de la joven fueron las explosivas reacciones que su padre, Gene, tuvo en respuesta al constante acoso que recibió Jesse. Estos estallidos generaron una serie de frases célebres como «la regaste y yo lo rastré». Aunque muchos encontraron estas travesuras divertidas al principio, pronto la historia de esta familia tomaría un giro oscuro cuando Gene fue arrestado bajo cargos de abuso infantil. Según el informe policial, golpeó a Jessie tan fuerte durante una disputa que ella sufrió labios hinchados y sangrantes. El caso quedó sin resolver debido a que Gene murió de un infarto mientras estaba bajo custodia policial. John Jero Popeye Velázquez se convirtió en una improbable sensación de YouTube cuando comenzó a subir videos criticando a los políticos y relatando su pasado como una figura clave en el cartel de drogas de Pablo Escobar. Afirmó haber matado a cientos durante su tiempo trabajando para el capo. El ex sicario cumplió 23 años en prisión antes de su liberación en 2014. A pesar de su nuevo éxito como youtuber, finalmente fue arrestado nuevamente por extorsión en 2018 después de aparentemente recaer en una vida de crimen. Fallecería en prisión 2 años después debido a cáncer de estómago. Cody Wilson es un defensor de la libertad de expresión y anarquista al que se le ha llamado una de las personas más peligrosas en línea debido a su trabajo para crear armas de fuego 3D de código abierto. A pesar de los asuntos en los que estuvo involucrado, puede sorprenderte saber que el delito por el que terminó siendo arrestado no estaba relacionado en absoluto con nada de eso. En 2018, Wilson fue acusado de asalto sexual durante un encuentro en el que pagó a una chica de 16 años para realizar actos ilícitos con él en un hotel. Cody finalmente se declaró culpable de un delito grave de 3er grado por lesionar a un niño y fue condenado a 7 años de libertad condicional. También tuvo que registrarse como delincuente sexual. Lee Carson, mejor conocido como L4Lee, era un joven youtuber de Minecraft conocido por su estrecha relación con el creador compañero Stampy Longhead. Stampy describió al joven de 16 años como su mano derecha, incluso dando charlas juntos en escuelas primarias. Sin embargo, en privado, Lee tenía algunos pasatiempos inquietantes. Aunque comenzó utilizando cuentas falsas para acosar a mujeres pidiendo fotos desnudas, con el tiempo sus travesuras solo se volvieron más depravadas. El punto de inflexión llegó cuando supuestamente se coló en la casa de una de sus víctimas, se complació sobre su ropa y luego les informó de sus acciones a través de Facebook.
Tras recibir una pista, Lee fue arrestado por las autoridades y su identidad fue confirmada a través del ácido desoxirribonucleico que convenientemente dejó en la escena del crimen. Se le otorgó libertad bajo fianza y se le exigió añadir su nombre al registro de delincuentes sexuales. Grosscore es un streamer de videojuegos en vivo que se ha hecho infame por los diversos comentarios incendiarios que ha hecho a lo largo de los años. Por ejemplo, una vez sugirió públicamente que su hermana debería haber guardado y vendido su virginidad, lo que resultó en que su familia cortara toda comunicación con él. Dado que estaba dispuesto a decir algo así sobre su propio hermano, quizás no es sorprendente que haya tenido problemas por otras interacciones negativas con el mundo exterior. Mientras asistía a Ruinfest, la convención oficial de RuneScape, muchos reportaron al streamer por ser espeluznante y hacer gestos inapropiados hacia mujeres claramente incómodas. En respuesta, otro streamer llamado Skidler decidió enfrentarlo fuera de un hotel, lo que resultó en una pelea física a gran escala que tuvo que ser interrumpida por la policía, aunque esto no llevó a un arresto. Un año después, Grosscore fue detenido por una pelea similar pero no relacionada en un bar, donde estuvo esposado durante 2 horas. Brandon Hampton es un streamer de la vida real tan controvertido que ha sido prohibido en casi todas las plataformas imaginables. Esto se debe a la gran cantidad de actividades ilegales que transmitió a sus espectadores. Más notablemente, en el verano de 2018, Brandon fue arrestado por beber en público, así como por amenaza de asalto. Luego, un mes después, fue detenido en el aire por un cazador de recompensas que lo rastreó debido a 6 órdenes de arresto pendientes que había recibido en Arizona. 3 meses después, durante una discusión con otro streamer, Brandon blandió un cuchillo, lo que provocó que se le acusara de un delito grave. Y la lista no termina ahí. Al momento de escribir, enfrenta un cargo por delito grave, así como 3 delitos menores por allanamiento de morada y resistencia al arresto. Después de un incidente en Nueva York, directamente desde el corazón de Rusia, Vitalis Televisión es un bromista que es tan conocido por su contenido como por sus explosiones de ira. Para tener una idea de lo loco que puede ser, Vitaly una vez irrumpió en los Streamy Awards con el único propósito de mostrar el contorno de sus genitales a toda la audiencia del programa. Naturalmente, con trucos como ese, no es sorpresa que tenga una larga historia de encuentros con la ley. En 2014, Vitaly irrumpió en el campo de la final de la Copa del Mundo de ese año, corriendo desnudo antes de intentar besar a uno de los jugadores. En otra ocasión, corrió por la cancha de un juego de la NBA con la frase "Trump apesta" escrita en su pecho y "LeBron para presidente" en su espalda. A pesar de la naturaleza prolífica de estas hazañas, logró evadir constantemente las consecuencias a largo plazo, a menudo solo siendo arrestado y obligado a pagar una multa. Eso es hasta el 2020, cuando se alegó que el youtuber había golpeado brutalmente a una mujer al azar sin provocación. Según informes, la dama estaba corriendo sola cuando Vitaly saltó desde detrás de unos arbustos y la derribó de una manera que se describió como golpearla sin piedad, hasta que los vecinos escucharon los gritos y llamaron a la policía. Al ser llevada al hospital, se descubrió que sufrió graves lesiones faciales y en la cabeza, incluyendo un ojo hinchado y ensangrentado. Al momento de escribir, Vitaly está esperando juicio, enfrentando un cargo de delito grave por agresión agravada, aún siendo desconocido exactamente por qué hizo lo que hizo.